el tema de hoy se titula Tengo autoridad cuando estoy bajo autoridad. ¿Qué piensa de esa frase, Pati? Bueno, ¿qué pienso de esa frase? Pues todos vamos a estar bajo cierta autoridad, pero ¿cómo yo asumo esa situación de estar bajo autoridad? El asunto es que muchos no gozan del respaldo de Dios simplemente porque no reconocen la autoridad. Yo reconozco que he tenido, o a lo largo de mi vida tuve muchos problemas con personas que pensaban que esa autoridad no era válida. Y esto me llevó a veces a menospreciar, como decía Pati, a un celador, o a un vigilante, que porque era humilde y no era mi jefe, por decir algo. Pero cuando yo entendí que no podía ejercer autoridad si no reconocía y estaba bajo la autoridad, entonces fue que Dios empezó a delegar algo de autoridad en nosotros, porque es de mucha bendición estar bajo autoridad, ser obedientes, ¿sí? Contar con el respaldo de Dios en el tema de la autoridad es muy, muy valioso. Dice la palabra del Señor en Mateo 8, versículos 8 y 9. Aquí hay una historia bien interesante. Y se cuenta la Biblia de un hombre que era un militar romano. Y él tenía un siervo. Y este siervo estaba muy enfermo. Muy enfermo. Él había oído hablar de Jesús. Por supuesto, en la ciudad donde estaba, cada vez que llegaba Jesús, se armaba la algarabía, se armaba el alboroto. Y obviamente, pues, aunque él era un soldado romano de alta jerarquía, pues se escuchó y se interesó. Se dio cuenta que ese Jesús sanaba a los enfermos. Y él hizo todo lo posible para contactarse con Jesús, para que él sanara a su siervo, porque su siervo estaba enfermo y enfermo de muerte. Y cuando él logró tener un contacto con Jesús, ¿sí? Y lo invitó a su casa, entonces él como que cayó en cuenta de la persona que era. Sí, era un militar, tenía un alto rango, tenía un gran prestigio, pero él entendió, sintió que no era digno de que Jesús entrara en su casa. Y esto pues es triste, porque hubiera sido chévere que él permitiera que Jesús llegara a su casa y haber tenido un encuentro con Jesús. Pero él estaba interesado era solamente en el favor, en la obra que Jesús podía hacer en la vida de su siervo. Entonces él, cuando habla o le manda a decir con Jesús, pues se encuentra con él, le dice, mira, yo la verdad no soy digno de que entres a mi casa, pero tan solo pronuncia la palabra desde donde estés y mi siervo sanará. ¡Wow! ¡Qué impresión! Pronuncia la palabra donde estás. Y aquí hay una gran enseñanza, ¿verdad, Pati? Cuando el Señor nos pone a orar por una persona, usted no tiene que estar delante de esa persona. Usted no tiene que ver a esa persona. Usted solamente habla, proclama, piensa en esa persona, pronuncia el nombre de esa persona y esa persona, Dios la va a sanar. Porque todo, recuerden lo que nos ha enseñado el pastor, todo lo que sucede en nuestras vidas es en respuesta a una oración. Así es. Y eso fue lo que el hombre el soldado tenía claro. Donde tú estás, di la palabra y mi siervo sanará. Lo sé,
porque estoy bajo autoridad de mis oficiales. Sí. Y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir, vayan, y ellos van. O vengan, y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. Y la Biblia dice que Jesús se maravilló. Sí. Se maravilló, dijo, wow. ¿Por qué? Porque un gentil, un hombre ajeno a la cultura, a la religión, a todo, tenía claro el principio de autoridad. ¿Verdad, Pati? Lo tenía claro y aparte de eso tenía fe, ¿no? Ajá. Ahora, como dice Edgar, sí, de pronto él estaba buscando solo la sanidad de su siervo, pero también yo me imagino que por haber estado en la cultura militar, él decía, no, ¿cómo lo voy a invitar? ¿No? Tenía claro los principios, que hay una autoridad, luego otra, entonces tampoco quería como dañar ese protocolo, ¿no? Pero la verdad es que él tenía fe, porque muchos pensamos, no, si no oran por mí, me ungen con aceite y me tocan y no voy a recibir la sanidad. Pero él sabía que Jesús tenía autoridad sobrenatural. Porque sí tenía claro del milagro, eso sí lo tenía claro, ¿no? De pronto, como dice Edgar, sí, se perdió la oportunidad de conocer a Jesús personalmente y tener una relación personal, ¿no? Pero no quería dañar el protocolo también. Y eso lo vemos muy seguido en la Biblia, ¿no? Lo vemos también con la historia de la reina Esther, ¿no? Ella sabía que ella no podía entrar delante del rey a menos de que él la llamara para entrar. Sin embargo, a diferencia del soldado, ella sí rompió el protocolo, ¿no? Ella se inventó la forma para entrar y interceder por su pueblo. Y bueno, no les puedo contar toda la historia de la reina Esther, pero es un libro tan chiquito que sería espectacular que lo puedan leer. Pero la confianza que ella tenía en Dios era la misma confianza que tenía el centurión, ¿no? Sabían que por encima del rey Asuero, Esther sabía que había una autoridad sobrenatural, ¿no? El centurión también sabía que Jesús tenía una autoridad sobrenatural. Entonces, desde el comienzo del Génesis, a través de la Biblia, encontramos que sí hay una autoridad que ejerce sobre el mundo entero. Ahora, algunos se preguntarán, bueno, ¿y qué es tener autoridad? Pues a veces pensamos que tener autoridad es el que más manda, o el que más habla duro, o el que más tiene plata, o el que, como decía Jorge, ¿no? Que porque es hombre piensa que tiene autoridad sobre una mujer. Sí, cosas así. Y resulta que no. Realmente tener autoridad es tener credibilidad. Credibilidad. La autoridad no se impone, se gana. La autoridad se gana como el amor. Exacto. Como el amor. El amor no se exige, es la cosa, no se exige. Exacto. No se exige. Lo mismo el respeto no se exige. La autoridad no se exige, se gana. Se gana. Y para yo poder tener autoridad sobre un tema, tengo que tener credibilidad sobre ese tema, ¿sí? Si yo soy una persona que estoy prisionero en el patio de una cárcel, yo no tengo la autoridad para decirle a los otros presos, mire, confíen en mí, que yo los voy a sacar en libertad de este lugar. Porque no tengo la autoridad. Nadie me va a creer porque estoy preso. Pero si yo estoy en libertad, si yo estoy en la calle, y llego con ellos, con una esperanza, con una palabra, diciéndoles, mire, no se preocupen que yo estoy trabajando fuertemente en la calle, estoy buscando contactos, estoy hablando por un lado y otro, porque estoy logrando que ustedes lleguen a ser libres, ellos me van a creer, por el simple hecho de yo estar en libertad.
Entonces, ¿qué es tener autoridad? Tener credibilidad. Es una persona que tiene el respeto, el reconocimiento de otros y dicen, ese señor, esa señora es una buena persona, es un tipo honrado, es una señora de buena reputación, es amable. Es amable, formal, es dadivosa. Estábamos hablando anoche precisamente del fruto del Espíritu, ¿cierto? Y el fruto del Espíritu es lo que nos da a nosotros autoridad en todas las facetas de nuestra vida, ¿sí? ¿Y qué es lo que dice el fruto del Espíritu, Pati? Pues dice, más el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y templanza es autocontrol. Imagínense, entonces, si yo soy una persona que practica ser amoroso, ser amable, ser benigno, bondadoso, entonces tengo autoridad. Tengo autoridad. Yo no le puedo exigir algo a alguien que no soy, ¿cierto? Debo ser una persona con autoridad, es una persona que vive lo que predica. Es coherente. Es coherente. ¿Sí? O sea, o mejor, predica lo que vive. ¿Cierto? Predica lo que vive. Yo no puedo predicar de algo que no vivo, porque entonces eso me haría una persona que habla mucho, pero no sustenta nada. Cuando tenemos autoridad, Dios respalda lo que predicamos, lo que decimos. Y eso es lo que debemos buscar. Entonces no es tener mucha plata, mucha fama, mucho poder, mucha influencia, sino tener el respaldo de Dios. Cuando somos personas sanas, prósperas, tranquilos, amigables, ¿sí? Entonces eso nos da autoridad, nos da el aval para decir, por ejemplo, ustedes tienen que cultivar amistades duraderas, no peleen tanto los unos con los otros, porque la amistad es el fundamento de una vida tranquila. Usted va a estar rodeado de amigos, de gente que lo aconseja, de gente que lo ayuda, de gente que ora por usted. Y por ejemplo, en un tema de esos nosotros podemos decir, nosotros acá en el Grupo Conexión tenemos amigos desde hace 40 años. El caso de Javier, Javier y Marta, el caso de Jorge y Grace, de toda la vida. Y eso que hemos pasado años donde nos hemos tenido que ir. Nosotros vivimos muchos años fuera del país y cuando regresamos nos encontramos y charlamos como si nos hubiéramos visto la semana pasada. ¿Por qué? Porque entendemos el valor de la amistad. Cuando nosotros hablamos de amistad tenemos autoridad para hacerlo porque lo hemos vivido, lo hemos practicado. Ahora, por decir una faceta, pero son muchas facetas. Y el fruto del Espíritu nos va a ayudar para eso, ¿verdad, Pati? Sí, es verdad. Entonces, ¿qué es estar bajo autoridad? El primer punto es reconocer que Dios es Dios. Ese es el primer punto. Y por eso tenemos que obedecerlo. Obedecerlo. Entonces, reconocer que Dios es Dios. Y todo lo que Él hace es bueno, así no lo entendamos, ¿no? Entonces, ese es el primero, ¿no? El primero. ¿Qué significa reconocer que Dios es Dios? Es obedecer su palabra. ¿Cómo la gente va a saber que reconocemos a Dios? Si somos obedientes, ¿no? Obedientes a los 10 mandamientos, ¿no? Ahí está clarito en qué debemos obedecer. Obedecer a lo que dice la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿no? Obedecer las cosas sencillas que el Espíritu Santo nos dice que debemos hacer, ¿no? Eso es el primer
síntoma de que entendemos qué es estar bajo autoridad. Reconocer que Dios es Dios y obedecerlo. Ahora, las personas que no creen en Dios difícilmente se pueden someter a las autoridades. Claro. Es muy difícil. Por eso, cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en gobernantes que pueden gobernar la nación, pero no están sometidos a Dios, va a ser difícil. Porque si una persona no está bajo autoridad, no reconoce las autoridades, no reconoce la constitución de una nación. El principio para yo ejercer autoridad es reconocer la autoridad que Dios ha instituido. ¿Qué dice Romanos ahí? Romanos 13:2, Pati. Romanos 13:2, aquí está. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Wow. Uy, ese versículo está duro. Pásame la pis. No, ese versículo está duro. Tremendo. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Tremendo. ¿No? Tremendo. Y los que así proceden recibirán castigo. Pues dice la Biblia que a Saúl le costaba estar bajo autoridad. Él no podía reconocer fácilmente la autoridad. Dice 1 Samuel 13 allí que Dios había dado una instrucción específica al rey, que ya era rey sobre Israel. Pero este hombre no obedeció. Él tenía que esperar al profeta Samuel para hacer el sacrificio. Sí, las ordenanzas de lo que un sacerdote tenía que hacer. Y cuando el profeta no apareció, el sacerdote no apareció, entonces él decidió hacerlo por su propia cuenta. Eso es estar en rebeldía, hacer las cosas en nuestro tiempo, a nuestra manera. Eso no está bien. Y dice 1 Samuel que vino el profeta y quería reunirse con él. Dice: allí me reuniré contigo para ofrecer holocaustos y sacrificios de comunión, y cuando llegue te diré lo que tienes que hacer, pero tú debes esperarme 7 días. Pero como Samuel se demoró en llegar, entonces Saúl pensó que era muy sencillo ofrecer sacrificios y empezó a hacer los sacrificios, y esto desagradó a Dios. ¿Esto qué nos enseña? Que una persona que no está bajo autoridad puede sacrificar la iglesia, ¿cierto? Puede sacrificar una persona, puede hacer cosas bajo sus impulsos y no bajo la autoridad, y por eso difícilmente Dios lo puede usar. Entonces, el deseo de nuestros pastores es que ninguno aquí seamos como Saúl, sino que aprendamos a obedecer, a esperar el tiempo de Dios, a esperar el tiempo, la prueba del tiempo, que es una de las más difíciles, ¿no? Sí, esperar el tiempo de Dios no es fácil, ¿no? Sí. Ahora, la Biblia también dice que el que le falta conocimiento se pierde, ¿no? Y muchas veces tomamos decisiones a la ligera o rápido y no consultamos a Dios. Por eso es tan importante diariamente buscar la presencia de Dios y su instrucción, y obedecer a su instrucción. Si el Señor dice, espérate, no esperemos. Es mejor esperar. No, si el Señor dice, te voy a dar la respuesta ya, bueno, pues gloria a Dios. Pero también a veces Dios nos contesta, no. Entonces, obedecer, porque estamos primeramente bajo la autoridad de Dios, que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que conoce el presente, conoció el pasado, presente y futuro. Nosotros no conocemos el futuro. Entonces, qué bendición es contar con una autoridad que conoce lo que viene.
y conoce el futuro, ¿no? Entonces, siempre tener a Dios presente. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Confiar en la autoridad y la soberanía de Dios en todo lo que hacemos. Ahora, pues, el caso de Saúl puede ser el caso de muchos. Sí, muchos no han entendido la bendición de esperar en Dios. Creen en Dios. Claro que sí, hay muchos que creen en Dios, pero no están dispuestos a esperar el tiempo de Dios. Sí, y personas que no esperan el tiempo de Dios simplemente salen y se van. Y corren. Y prueban, y corren, y vuelven, y después vuelven y salen, porque no pueden esperar el tiempo de Dios. Y Dios anhela que nosotros aprendamos a obedecer y a esperar el tiempo de Dios, lo que Dios ha establecido, lo que Dios ha instituido, para que nosotros seamos personas sometidas, porque muchos no se someten a la autoridad de la iglesia, no están bajo autoridad. Ahora, esta enseñanza no aplica para ustedes, porque ustedes están bajo autoridad. Ustedes están obedeciendo una directriz de la iglesia. ¿Cuál es esa directriz? Congregarse, sí. Venir al grupo de conexión. Conectarse, ahí claro. Están. La mayoría los veo en la oración. Sí. Me los encuentro siempre en la calle, los saludo de lejos y corriendo, porque siempre estamos corriendo. Pero los veo y eso a mí me llena de gozo, sí. Mucho gozo. Entonces, pero estamos hablando de un asunto de la iglesia, pero qué bueno que así como somos de fieles con la iglesia, seamos fieles en todo, en el trabajo, en la familia, en los sueños, en los planes, no acelerarnos a hacer cosas basados en las circunstancias. Es que ahí es donde creo yo que está el error. Porque pasa un asunto y nos mueve el piso, ¿cierto? Dicen un comentario, nos mueve el piso. Nos dan una noticia, nos mueve el piso. Hoy no tuvimos para almorzar, nos mueve el piso. Cualquier cosa nos mueve el piso. Y realmente a nosotros lo que nos debe mover es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para someterme a esa autoridad, a su directriz, para poder ser un verdadero líder espiritual, un verdadero líder en mi casa, un verdadero líder donde yo trabajo? ¿Sí? Debo estar bajo autoridad. En primer lugar, la autoridad de la palabra, y en segundo lugar, la autoridad de la sociedad, del hogar, de todo lo que nos rodea, ¿verdad, Pati? O sea, preguntarle al Señor en una situación, ¿no?, que nos mueve el piso, decir, parar un momentico, ¿no?, y decir, bueno, ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿No? ¿Qué es lo primero que se desenfrena cuando estamos en una situación complicada? La boca. Y a veces decimos cosas que no se pueden devolver, ¿no? ¿No? Entonces, es tranquilos, ¿no? Siempre tener al Señor presente, ¿no? Entonces, ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Cómo puedo actuar en dicha cosa que nos pasa, ¿no? Entonces es eso. Si vivimos en un mundo demasiado acelerado, entonces se nos presenta la primera demasiado muy acelerado. Entonces cualquier cosa que se nos presenta, no pensamos, actuamos, y no, debemos parar, pensar y decirle al Señor, ¿qué harías tú? Porque Él es nuestra autoridad. Wow. Dice 1 Samuel 15, 2, 4. Precisamente por cuando Dios veía que Saúl, no se sometía a todo lo que Dios decía. Dice, he decidido ajustar cuentas con la nación de Amalec por oponerse a Israel. Y cuando salió de Egipto, ve ahora y destruye por completo a toda la nación amalecita, hombres, mujeres y niños recién nacidos, ganados, ovejas, cabras, camellos y burros.
Pero Saúl razonó y dijo, no, a mí me parece que no tiene sentido matar a todo el mundo. A mí me parece que no es necesario matar el ganado, ni los burros. ¿Por qué? Y a veces nosotros razonamos así, ¿no? Sí. No, pero ¿qué tiene de malo ir a una fiesta? Tomarme una cervecita. Pues yo no creo nada, yo no veo nada de malo en irme a pegarme una bailadita. A mí lo que me salva es que Pati no baila. O sea, eso no aplica. Eso no aplica. Pati no baila. Una vez le dije a Pati, Pati, ven, bailemos. Me dijo, ¿quiere bailar? Coja la escoba. Y me puso a barrer. Tremendo. Pero es verdad. Dios nos da una instrucción y nosotros la acomodamos. Sí. Pero ¿qué tiene de malo que yo no diezme este mes? ¿O qué tiene de malo que yo no vaya a la iglesia este mes? ¿O qué tiene de malo esto? Siempre vamos a razonar, y esas son cosas que a Dios no le gustan. ¿Sí? Saúl pensaba que no tenía ningún sentido matar o destruir todo lo que tenía valor, porque a él le convenía, por ejemplo, tener a las mujeres, a los hombres o a los jóvenes como prisioneros de guerra, los animales que para hacer sacrificio, o tener ganados y todo esto. Y entonces él no entendía que Dios lo que quería era erradicar toda idolatría, toda maldición que este pueblo tenía, para que no afectara a su pueblo, ¿sí? Entonces Saúl simplemente justificaba su rebeldía. Sí. Y encontraba una buena justificación. Es que cuando hablamos de justificación personal, cualquier disculpa es buena, ¿cierto? Para justificarnos. Pero la verdad es que cuando hay una ley, hay una norma, hay un mandamiento, en cualquier lugar, en su casa, en su universidad, en su trabajo, en la sociedad o en la iglesia, nosotros estamos obligados a obedecerla. Es que hay una razón en cualquier mandamiento, ¿no? En cualquier ordenanza. En una empresa hay razones por las cuales ponen normas. Casi todas las normas son para nuestra protección. Y si en un trabajo nos dicen, miren, no baje las escaleras corriendo, pues es para nuestra protección. ¿No? Entonces nosotros sí vamos a bajar caminando para no tropezarnos, ¿no? Es una norma sencilla, cuanto más las normas que nos da Dios en su palabra. Cada letra de la Biblia está pensada en nuestra protección, porque estar bajo autoridad es estar bajo protección. Bajo protección. La autoridad brinda protección. Dice Romanos 13, versículos 3 al 5. Porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno. Escuchen bien esto. Los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Sí. ¡Wow! ¡Qué pasaje tan impresionante! ¿Ya? Volvemos otra vez al fruto del Espíritu. Gozo, amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Dice que contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Anoche hablábamos en la clase de ética, estamos dictando clase de ética, y hablábamos precisamente
que nadie en ningún lugar va a ser juzgado por hacer lo bueno. Sí. Y yo les daba el ejemplo. Si usted llega a su lugar de trabajo y usted entra y encuentra a su jefe ahí y todo el mundo reunido en una mesa redonda esperándola a usted, y que le digan: a ver, Edgar, lo que pasa es que nosotros hemos decidido despedirlo de esta empresa porque es que usted es muy buena persona. Usted llega cumplido. Usted llega cumplido, usted ayuda a todos, usted es muy colaborador, entonces pues por eso hemos decidido que usted no trabaja más acá. O sea, eso no va a pasar, porque el que hace las buenas cosas no tiene la ley en contra. No tiene la ley en contra. Entonces, no podemos justificar el pecado. No podemos justificar la razón por actuar de manera impetuosa sin reconocer la autoridad. Nosotros estamos obligados, aconsejados, dirigidos por el Espíritu Santo para actuar de buena manera. ¿Verdad, Pati? Sí, es así. Entonces, Saúl se excusó, ¿no? Cuando uno comienza a decir excusas y a justificarse y todo, es como tapando algo, ¿no? No, es que llegué tarde, pero venga, le explico por qué. Es que había un trancón, ¿no? Y atropellaron a un ciclista y luego los semáforos, ¿no? Eso no está. Eso no es. Nos estamos es como usando excusas, y eso fue lo que hizo Saúl. Se excusó echándole la culpa a los soldados y justificó su desobediencia diciendo: van a sacrificarlos al Señor tu Dios. Y Samuel le dijo en primera de Samuel 15, 22 y 23: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas, sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escuchad, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer las grasas de carneros. Pero la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a los ídolos. ¡Wow! Dos cosas aquí impresionantes. Dios quiere más obediencia que sacrificios. Es verdad. No es hacer muchas cosas, realmente. Porque a veces la gente piensa que es hacer mucho. No. Simplemente hacer lo que le toca. Sí. ¿Sí? La Biblia dice que peor que un impío es el que no provee para su casa. ¿Qué tengo que hacer yo? Proveer para mi casa. Yo tengo que esforzarme. Tengo que rebuscármela. Y tengo que proveer para mi casa. ¿Sí? Si la Biblia dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿qué tengo que hacer yo? Pues congregarme. Y ya. ¿Cierto? Entonces, Dios quiere más obediencia que sacrificios. Ese en primer lugar. Ese es un punto crucial. Crucial. No diga: no, es que yo tengo que salir a evangelizar a una vecina, y es que tengo que orar por otra vecina, y es que me llegó un primo y también tengo que orar por el primo, y es que ahorita me toca ir y comprarle un... No, no es hacer todo ese tipo de cosas. Es obedecer simplemente lo que a usted le corresponde hacer. Honra a tus padres, dice la Biblia. Punto. Ese es el mandamiento, y hay una promesa maravillosa. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hónralos. Ama a tu esposa. Y este versículo siempre lo decimos en la clase de prematrimonial, porque los hombres amamos fácilmente muchas cosas. Nosotros amamos los negocios, amamos el trabajo, amamos los carros, amamos los deportes, amamos los amigos. Y el Señor nos está diciendo que no lo hagamos, sino que no releguemos a la esposa. Que ella siempre ocupe el primer lugar como ese regalo que Él nos dio. Como dice la Biblia: el que haya esposa, haya el bien, el favor y la misericordia de Jehová. Que eso no se me vaya. Ese es un mandamiento.
Y el Señor prefiere que yo haga eso a que haga muchos sacrificios. Exacto. Sí, sí. La Biblia dice, respeta a tu esposo y sométete a él, así como la iglesia se somete a Cristo. Entonces no es alegue y alegue y alegue y alegue, no, respete. Porque en medio de cada alegato, de cada palabra, como dice el que mucho habla, mucho hierra, ¿cierto? Se dicen frases que Dios no aprueba. Entonces simplemente limitarnos a hacer lo que nos corresponde hacer como hijos de Dios. Dios quiere más obediencia que sacrificios. Y la segunda parte de este versículo, que es tan impresionante, dice que el pecado de rebeldía es igual que el pecado de hechicería. Wow. Entonces algunos dicen, yo le doy gracias a Dios porque no soy brujo, no soy un hechicero. Sí, no soy un hechicero, ni practico vudú, ni hago santería, ni nada de esto, pero a lo mejor es rebelde. Y Dios ve ese pecado exactamente igual. Entonces, pedirle al Señor, Dios, quita de mí toda rebeldía, quita de mí todo tinte que me lleve a desobedecer la autoridad y lo establecido por Dios. ¿Sí? Nosotros no podemos ni insultar a las autoridades ni a la policía. Ellos merecen honra y respeto. Y la Biblia dice que nosotros debemos orar por nuestras autoridades. Dice Primera de Pedro, imagínense, Primera de Pedro 2, 13 y 14. Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea el rey como suprema autoridad, ya sea el gobernador que él envía para castigar a los que hacen mal y reconocer a los que hacen el bien. Toda institución humana, yo debo obedecer. De modo que nosotros en nosotros los hijos de Dios no existe tal cosa como salir a golpear a un policía, a desobedecer sus órdenes. Nosotros no somos de ese tipo. Nosotros somos personas que obedecen, respetan y oran por sus autoridades. Amén. Amén. Yo creo que este tema ha sido claro. Entonces, yo quiero invitarles para que ustedes cierren sus ojos y vamos a pedirle perdón al Señor si por alguna razón hemos cometido pecado de rebeldía, ¿verdad, Pati? Sí, entonces vamos a orar y renunciar a toda rebeldía, a toda desobediencia. Y de hablar mal, de hablar en contra de las autoridades. Amén. Pedirle perdón por hablar mal de la iglesia. Señor, te damos gracias por este tema, Señor. Gracias porque necesitábamos escuchar, que necesitamos, Dios, renunciar a toda rebeldía, a toda palabra necia que hemos hablado en contra de nuestra iglesia, en contra de nuestros líderes, en contra de nosotros mismos. Señor, perdónanos porque nosotros somos tu iglesia y nos hemos tratado muy duro. Señor, yo te pido que tú tomes a cada persona que está escuchando este tema, Señor, y gracias porque recibimos tu perdón. Gracias porque tú nos perdonas, porque a veces no te tenemos en cuenta, te hemos olvidado. Y Señor, hacemos las cosas aceleradas sin contar contigo. Te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Dios, porque te hemos olvidado, te tenemos en una esquina. Y Señor, gracias porque podemos recibir tu perdón, tu sanidad, Señor. Gracias porque tú nos limpias y escuchas nuestras oraciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Y amén.